Hola amigos, compañeros, aspirantes a los concursos de mérito. Mi nombre es Carlos Alberto. Habitualmente les he subido videos hablándoles sobre la estructura de los concursos y algunos temas importantes para tener en cuenta a la hora de postularse a una OP, que es una oferta pública de empleo de carrera. Y pues a veces hace falta un recorderis de estas cositas. He estado apartado de las redes sociales porque he tenido mucho trabajo. La universidad también me quita bastante tiempo y estoy dedicado mucho a la familia, a un aprendizaje académico que me ha absorbido bastante de mis deberes sociales. Perdón por la perrita que está ahí. Discúlpenme por lo informal de este video. Estoy en el patio de mi casa, entonces pues nada, vamos a ver en qué les podemos ayudar. Se viene el concurso quinta y sexta, ¿cómo es? Municipios de cuarta, quinta y sexta categoría creo que son. Como les dije, estoy un poquito desactualizado porque es que he estado bastante ocupadito. Y mis disculpas otra vez por lo informal de este video. Bueno, pasemos al grano, a lo importante, lo que a ustedes les gusta. Todos los concursos obviamente no son iguales, muchachos. Hay que tener en cuenta que dependiendo del sistema al que vamos a aplicar, la estructura del concurso puede variar. Existe el sistema general de carrera administrativa, los específicos y los especiales. Son tres sistemas de carrera administrativa y están los concursos para el sistema docente, por ejemplo, que son otro cuento totalmente distinto. Como ya vemos que entonces hay variabilidad en la estructura de los concursos, pues también lo hay en el número de ejes temáticos que estos pueden manejar. Hay elementales cosas que ya les he dicho son para todos. Si usted va a pertenecer a cualquier sistema de carrera administrativa, obviamente se va a convertir en un funcionario público y por eso algunos conocimientos son transversales a cualquiera de estos sistemas. Por ejemplo, conocer el Código Único Disciplinario, conocer la Ley de Archivo General de la Nación, conocer la Ley del Derecho de Petición, porque cualquier funcionario público pues se va a ver enfrentado a modelos organizativos donde se implementan esta norma de archivo general, por ejemplo, situaciones en las que usted inequívocamente tendrá que saber implementar o administrar los derechos de petición, enfrentarlos y obviamente es un tema que va a abarcar a todo funcionario público independientemente del sistema, inclusive en el sistema, en el concurso, en la vinculación docente también se tiene que saber manejar. Entonces esos son puntos claves que todos debemos de revisar antes de hacer una participación en un concurso. Debemos de conocerlos muy bien, saberlos interpretar, que es lo más importante, la interpretación de las normas, más que aprendérselas de memoria, es saberlas interpretar, su objeto, su finalidad, su propósito, y cuál es el rango de acción de cada una de ellas, para que así usted pueda enfrentar las pruebas. Los concursos han cambiado mucho. Veníamos de un modelo de preguntas muy precisas, muy objetivas, en las que a usted le consultaban por un decreto o un artículo de una norma que era aplicable en su argot. Pero hoy en día ese modelo de preguntas ha ido evolucionando y ahora es más casuístico. Yo les advertía hace algunos años que eso se venía presentando y que iba a ser más frecuente, por lo que es más fácil para la universidad evaluar dos o tres ejes temáticos en una sola pregunta. Saber cómo manejar un derecho de petición, por ejemplo, puede advertir cualidades comportamentales como cognitivas de un aspirante. Entonces, ese tipo de modelo es el que más se está usando hoy en día. Los que ya han presentado pruebas han visto cómo son tan reiterativos, sobre todo en las preguntas comportamentales, pero es elemental que ellas sean así. Sin embargo, en las funcionales o en las de conocimientos generales, que son los tres aspectos que se evalúan en una prueba escritas, mi perrito, son los tres aspectos que se evalúan, entonces
No sé qué es ese ruido, disculpen. Esos tres aspectos que se evalúan en las pruebas escritas, pues entonces se pueden hacer más fácil cuando las preguntas son de tipo situacional. Lo ponen a usted en una situación, pues valga la redundancia, y en base a las normas usted tendrá que contestar. Y allí se sabe si usted conoce la norma y la sabe interpretar y la sabe aplicar. Esas son como las peculiaridades de hoy en día en los concursos de mérito para el tema de las pruebas. Por eso, mi advertencia siempre es: conozcan el Código Único Disciplinario. Tengan en cuenta que hay una ley en transición, hay una ley vieja que es la que está operante, pero la de transición está parcialmente operante. Es muy complicadito entender esto, pero cuando ustedes entren a cacharrearle el tema, van a darse cuenta de qué se trata. Saber qué es el Código Único Disciplinario, enfocarse en las prohibiciones, inhabilidades, enfocarse en las sanciones o el tipo de faltas, por ejemplo. Es muy importante conocer los tres tipos de faltas: leves, graves, gravísimas, entender un poquito lo que es el dolo, ¿cierto? Y la extralimitación de funciones es otro aspecto muy importante que hay que conocer de esta norma, porque a veces usted puede intentar aplicar una norma, pero resulta que es que usted no es el facultado para hacerlo. Por consiguiente, se puede incurrir en una extralimitación de funciones y automáticamente usted va a perder la pregunta. Hay que conocer muy bien el rol, y para eso hay que identificar plenamente a qué nivel estoy yo aspirando. No va a ser lo mismo una situación, una pregunta situacional, que puede repetirse para los diferentes niveles, para el nivel asistencial o para niveles superiores como directivos o profesional, y la misma situación demanda una actuación distinta dependiendo de tu rol. Por eso, aunque usted conozca la norma, debe saber interpretarla y saber en dónde está parado, hacia dónde apunta su respuesta. Mandar o que lo manden. Yo siempre hago un ejemplo muy simple, muy básico, lo repito mucho, pero es porque es elemental. No va a ser lo mismo un directivo, nivel directivo, que va a manejar personal, a un nivel asistencial que no manejar personal y esas responsabilidades no le atiñen. En ese caso, para la respuesta, obviamente, si yo voy a ser directivo, yo tengo que decir más o menos que yo prefiero mandar a que me manden, porque es el atributo que yo debo tener. Mientras que el asistencial, que no tiene esa facultad, aunque quisiera mandar, aquí no puede irse con lo que quisiera, sino con lo que le corresponde en el nivel. Y es que lo manden, porque no voy a tener gente a cargo y no tengo facultades de control sobre otras personas. Entonces, entonces la pregunta aquí va a tener, aunque sea situacional en los dos casos y sea reiterativa, no va a tener la misma valoración la respuesta, porque, como ya dije, depende el nivel al que estoy participando. Lo mismo es con los derechos de petición. Todo funcionario público está obligado a recibir los derechos de petición, aún no sean de su resorte, aunque no sean competencia de su entidad. Por ejemplo, un funcionario público, voy a poner un ejemplo extravagante, digamos una brigada militar, llega un usuario y pone un derecho de petición diciendo: mire, es que no me están entregando los medicamentos en la EPS. Y uno dice: venga, lo normal es que mi funcionario oriente al ciudadano y lo envíe a la Secretaría de Salud o al Departamento de Salud, o que ponga un derecho de petición por allá, donde sí son competentes, pero la norma dice que no, señor. Ese funcionario debe y tiene la obligación legal y ética de recibir el derecho de petición, tomar los datos del peticionario y remitir a la entidad competente el derecho de petición. Ese es lo que se debe hacer según la norma, pero culturalmente lo que nos invitan a nosotros es que debemos nosotros que ir a la entidad que sí tiene la competencia. Entonces el usuario tiene que gastar otro día, tiene que gastar otro pasaje, tiene que hacer otra fila, tiene que buscar
Y ese no es el objeto entonces del deber ser, ni de la ética, ni de la normatividad, porque ella prevé que cualquier funcionario público tiene sí o sí que recibir los derechos de petición, aunque no sean de su resorte. Cuando usted hace un traslado a una entidad distinta, usted debe notificarle al peticionario que dicho traslado fue efectuado. ¿Con qué propósito? Recuerde que los derechos de petición tienen unos plazos de ley y no es, perdón, no es por hacer más engorroso el proceso, sino para evitar malos entendidos, puesto que los plazos de ley se van a empezar a cumplir a partir del día siguiente hábil en el que la entidad competente ha recibido el derecho de petición, y usted debe notificarle al usuario entonces para que él entienda que debe contar los días a partir del día siguiente en que se entregue el derecho de petición a la entidad correspondiente. Por eso, conocer la norma e interpretarla nos ayuda a entender la casuística. Cuando usted le pone en un caso, entonces viene un usuario en estas condiciones, le pone un derecho de petición verbal, ya hay frito, porque mucha gente no recibe los derechos de petición verbales, y el usuario pone un derecho de petición que no es de resorte de su entidad. ¿Usted qué hace? Entonces, lo mínimo es que te ponen entre las respuestas, la posible respuesta, que usted lo remite a la entidad donde sí, o que le dice que vaya a buscar otra parte porque aquí no es. Y mucha gente va a optar por eso porque no conoce la norma. Entonces, conocer la norma, interpretarla, te va a permitir deducir fácilmente cuál es la respuesta correcta. En el tema del sistema de archivos, es muy importante que lo conozcan. Todos los niveles deben de conocer del derecho de petición, de la Ley General de Archivos, deben de conocer del Código Único Disciplinario, porque esos son ejes centrales que a cualquiera le pueden caer responsabilidades, o todos tenemos responsabilidades de saber cómo se genera un documento, cómo se archiva, entender en qué parte de la cadena de generación de documentos estoy yo y cuáles son mis responsabilidades para con el sistema general de archivos. Es muy importante que lo conozcan primero, ya sea por conocimiento, para crecimiento personal y ser un mejor funcionario y una mejor persona, pero también porque estos temas pueden y muchas veces caen en las preguntas que vemos en los cuadernillos. Resulta, muchachos, que no se les puede decir a ustedes estudien exactamente esto, esto y esto para su carrera o para su concurso, porque es que es muy difícil. Vuelvo y les digo, en los modelos de preguntas situacionales a usted le pueden estar valorando o evaluando varias características o varias normas al mismo tiempo. Entonces es muy importante que por lo menos tengan una amplitud en conocimientos y de interpretación, que es lo más importante, respecto de lo que debe saber un funcionario público. Los temas de contratación se están viendo muy seguidos en los niveles técnicos y hacia arriba, profesional, asesor, directivo. Se están viendo mucho los temas de contratación, sobre todo ley de garantías. Se están metiendo con el tema de ley de garantías, y eso hay que conocerlo muy, al menos un poco superficial, pero entender en qué consiste la ley de garantías, qué es la ley de contratación y cuáles son sus finalidades principales y cuáles son como los principales ejes de estas normas, con el propósito de que ustedes puedan enfrentar más fácilmente el concurso. No les puedo decir exactamente qué estudiar porque, vuelvo y les digo, no tengo una certeza sobre cómo van a construir las preguntas ni sobre cuáles son exactamente los puntos, pero sí les puedo decir cuáles son esos ejes transversales que a todos nos competen y en los que todos debemos de estar preparados. Unos trucos que se pueden utilizar muy fácilmente para enfrentar los concursos son conocer del mismo nivel en un mismo concurso. O sea que en un concurso, en un departamento X o en el territorio nacional, por niveles hay unas competencias y unos conocimientos que son reiterativos. Eso lo podemos ver si descargamos varios manuales de funciones.
manuales de funciones específicos de cada entidad. Entonces, si yo contrasto varios manuales de funciones específicos, contrasto esos conocimientos que allí dicen deben de tener en comportamentales y conocimientos específicos para el cargo, yo los cruzo, veo que en algunos de ellos hay coincidencias y sobre ellos es que debo centrarme un poco más. Vuelvo y digo, no les estoy diciendo que sobre eso exactamente les van a preguntar, pero es una muy buena alternativa porque muchas veces las universidades se centran en esos ejes que son similares o que son iguales en diferentes entidades para el mismo nivel. En el nivel asistencial, pues descargo varios de varias entidades, miro cuáles son esos conocimientos que se cruzan, que coinciden, y sobre ellos me empiezo a profundizar. Porque, como les digo, la construcción de las preguntas tiende a coger esos ejes, o muchas veces se centran en esos ejes, porque no es posible construir un cuadernillo por cada entidad o por cada cargo. Como tienen que ser para muchos cargos de diferentes entidades y no se puede hacer una pregunta que excluya a las demás, entonces ellos lo que hacen es tomar los ejes que coinciden y muchas veces sobre ellos basan sus preguntas, y si no, al menos sobre temas que todo funcionario público debe conocer: ley de contratación, ley de garantías, derecho de petición, mi PG. A veces en entidades grandes, sobre todo en las entidades grandes donde hay aplicabilidad de mi PG, no en entidades pequeñas que no están obligadas por norma todavía a implementar este modelo. Mi PG es un tema que debemos de conocer si vamos para una gobernación, si vamos para un municipio de tercera, cuarta categoría o de primera, obviamente. Todos estos ejes debemos de manejarlos, al menos superficialmente, conocer para qué son, de qué tratan, cuáles son las herramientas que utiliza y poder entonces así afrontar mejor. Esos ejes que se cruzan y esos ejes que son de conocimiento general para todo funcionario público son los que yo siempre invito a estudiar. Que pueden o no preguntarnos, sí, pero es, como les digo, por conocimiento de un funcionario público como yo, tienes que conocerlos, porque tienes que implementarlos, porque tienes que aplicarlos, porque tienes que saber interpretarlos, y en el argot de nuestro día cotidiano, siempre en la labor, nos vemos envueltos en situaciones donde si no conocemos la norma podemos pecar o por omisión o por extralimitación, y allí entra el Código Único Disciplinario y vean, nos jode. Eso como para que tengan en cuenta. Siempre yo, cuando voy a generar algún tipo de estudio respecto de los ejes temáticos, me voy al concurso, descargo los diferentes manuales, cruzo la información de conocimientos específicos, cruzo la información de aptitudes comportamentales que debe contener el funcionario público, y sobre ellas me preparo. Sobre ellas es que yo hago la base para darle a un asesor, a un asesoramiento, le doy la base de estudio. Vuelvo y digo, no es una garantía, pero sí es un truco muy útil a la hora de enfrentar los concursos, porque sí han servido para hacer este paso, esta etapa que es tan válida. Irme a hablar de la construcción entonces del concurso como tal, pues habría que revisar cada uno de ellos, cuáles son sus etapas, qué procedimientos se han destinado, y volverles a explicar entonces la inscripción. Creo que va a ser para otro video, no para esta, porque la inscripción es un poco tediosa. Hay que saber interpretar qué es la experiencia laboral profesional, profesional relacionada, la relacionada, que son características particulares cada una de ellas, así como si existe o no etapa de verificar, ay, se me fue la paloma, la etapa de, sí, se me fue la paloma,
Bueno, allí donde le evalúan a uno lo que excede los requisitos mínimos, valoración de antecedentes, uy, casi que no. En valoración de antecedentes, no todos los concursos tienen esta etapa, por ejemplo, el concurso de la DIAN no tenía esto porque tenían un modelo distinto a la hora, por ser un programa distinto al Sistema General de Carrera Administrativa, que es el modelo que yo más manejo, y obviamente eso para una persona que esté aspirando en un concurso, por ejemplo, que vuelva a salir el de la DIAN, creo que va a salir entre pocos años, 1 o 2 añitos más, estaremos hablando del tema. Y en ese sistema no hay valoración de antecedentes porque la metodología es totalmente distinta. Bien, espero que tengan dudas, inquietudes, que me las dejen porque es importante para mí conocer cómo está evolucionando el concurso, cómo están evolucionando los aspirantes y cuáles son las principales dudas que tienen. Darles más información sobre otros temas se puede, pero entonces me los dejan en los comentarios que yo con mucho gusto les voy tratando. Vuelvo y repito, disculpen por la informalidad del video, pues simplemente es tratando de ayudarle a la gente y mi objetivo siempre ha sido ese y espero que sea de verdad gran útil para ustedes y espero sus comentarios y saludos. Un abrazo.